Ok, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este programa especial de Mindsurf. Muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo. El día de hoy estaremos conversando con Javier Sosa. Él colabora, bueno, él dirige la Escuela de Chamanismo Argentina, que es una plataforma bastante interesante. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando sobre, entre otras cosas, una visión ampliada sobre la cosmogonía ritual, los aspectos, digamos, relacionados con el set y setting desde una perspectiva chamánica. Así que este será un programa bastante interesante, ya que pues en muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de hablar del chamanismo desde una perspectiva que no se limite únicamente al conocimiento académico, sino que también pueda considerar, digamos, el núcleo filosófico original de estas tradiciones. Así que bueno, ¿quién mejor que Javier, que en realidad se dedica, digamos, de manera disciplinaria al chamanismo para acompañarnos en esta charla? Así que bueno, vamos a enlazarnos ahora mismo con Javier. Un momento, por favor. Esperemos únicamente la conexión y listo. Si estás teniendo algún tema con la conexión, igual puedes avisarme como nos estábamos comunicando, Javier, y puedo reintentar. Que marca que ya se te envió la invitación, Javier. Solo sería cosa de aceptarla para ya iniciar la conexión. Ok, me está indicando que hay un tema que no está permitiendo conectarte. Vamos a reintentar. Ya se reenvió nuevamente. Ahora, en teoría, no tendremos que tener problemas. Ahí estamos. Listo, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hay un pequeño ruido de fondo en tu micrófono. Me parece que es por el Puede audio que ser, tienes encendido. puede ser. Por. Ahí está, perfecto. Yo no te puedo ver, pero imagino que así es como se transmite en forma dual. Sí, debe ser un tema de de la calidad de la conexión. Igual ahorita estoy desconectando todo lo demás para que podamos aprovechar. Yo estaba transmitiendo y vos me invitaste a la transmisión, transmitiendo también desde tu perfil.
Sí, así funciona. Una Eh, plataforma invita a la otra. Está bien, se crea una sala, está bien. Yo no sabía, es la primera vez que veo. Yo pensé que vos ibas a venir de invitado a mi perfil y que desde ahí vamos a poder trabajar y después subirlo, pero está bien, es algo nuevo, digamos. Siempre se aprende algo. Sí, perfecto. Igual el video Ahí parece que, quedará guardado. ahí se está viendo, ahí se está viendo, ahí se está viendo. Genial. Perfecto. Bueno, Pues bueno. Ibrahim, Ujú. qué alegría poder conectarnos finalmente. La verdad que tengo una expectativa muy grande para la reunión de hoy. He pensado, he meditado mucho y hace tiempo que me vengo preparando para poder compartir con vos. La idea es comentarle a la gente que vamos a hacer una charla de amigos en donde vamos a ir intercambiando nuestros procesos y a partir de ese intercambio lo que buscamos es que, bueno, que surjan nuestras verdades, nuestras experiencias y nuestras inquietudes con respecto al tema de los enteógenos y el tema bueno, del contexto ritual, digamos, qué puede aportar el contexto ritual y qué tanto en Mindsurf ustedes ya han venido desarrollando este tema y cómo este tema también conecta con un profundo proceso de, de indagación sobre lo que es la reducción de daños, ¿no? En principio yo pensaba, porque creo que el setting ayuda mucho y interviene y modifica mucho la experiencia con enteógenos. Así que sigo tus pasos, compañero. No, pues creo que hiciste una muy buena introducción al tema. Justo en la introducción estaba, antes de que te conectaras, lo que estaba yo comentando era que existen muy pocos espacios donde se pueda trabajar el tema del chamanismo sin restringirlo meramente a un conocimiento académico. Creo que ese es el principal desafío que se encuentra de entrada cuando uno quiere abordar este tema, porque la academia lo reduce, digamos, a conceptos teóricos, cuando en realidad el chamanismo, al igual que la gnosis o al igual que el hermetismo, se basa esencialmente en una experiencia, en un proceso de experiencia directa, con lo cual se dificulta tratar de reducirlo meramente a un conocimiento académico. Y en ese sentido, pues justo le comentaba al público que pues se valora y se aprecia mucho tener como invitados a personas que puedan proporcionarnos esta otra entrada al tema, ¿no? Que no sea meramente hablar desde una perspectiva antropológica o desde una perspectiva histórica, ¿no? Y que podamos Bien. profundizar en todo esto. Entonces, antes de darte la palabra, que creo que este es como tu tema de expertise, eh, me gustaría un poco vincular el chamanismo con lo que acabas de mencionar, que son los conceptos de reducción de riesgos y daños. Porque, bueno, cualquier estado no ordinario de conciencia tiene la posibilidad de enviarte a una, digamos, a un nivel supraconsciente o a un nivel subconsciente, ¿no? Entonces, realmente, en función de qué tanto podamos trabajar nuestro set y nuestro setting, es que podríamos orientar la experiencia a obtener mejores resultados, que finalmente no importa si tu resultado es de carácter psicoterapéutico, digamos, para trabajar un trauma, una cuestión, depresión, ansiedad, cuestiones de las que más se hablan a nivel mainstream cuando se habla de psicodélicos, o que también tu misión o tu objetivo con un estado no ordinario de conciencia pueda ser directamente conectar con otras formas de inteligencia, conectar con Sí, información que proviene lo que se de otros conoce espacios. como psiconáutica, la psiconáutica, digamos. Exacto, sí. Y justo la psiconáutica ha sido la manera occidental que trata de no limitarse a una disciplina en específico, sino valerse de los diferentes conocimientos que ya hay. Entonces, justo, o sea, para darte ya la entrada al tema, creo que eso es como a mi manera de entenderlo, es como el factor principal, ¿no? Entender que el chamanismo proporciona, al igual que otros cuerpos de conocimiento, proporciona esta entrada al tema que por un lado puede ser eh, más profunda en el sentido de que los conceptos de set y setting, como son abordados tradicionalmente, se limitan a aspectos
físicos, materiales, concretos que se pueden identificar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Mientras Sí, que el chamanismo, más más pragmáticos, pragmático, digamos. sí, totalmente. Mientras que el chamanismo se vale de, podríamos llamarlo aspectos espirituales, que son cuestiones sutiles, intangibles, que normalmente no se consideran o que se consideran más que nada como una cuestión secundaria, ¿no? Entonces, justo creo que parte de lo interesante de escucharte va a ser eh, tener este cambio de perspectiva de lo que normalmente se propone como una cuestión secundaria. El chamanismo es lo que pone en el centro, ¿no? Todo este trabajo con la parte sutil de la experiencia. Así que creo que una vez dicho esto, creo que nos gustaría también conocer qué puedes comentarnos sobre esta visión que tiene el chamanismo con respecto al set y setting, que vendría a ser básicamente entender los conceptos del ritual, por ejemplo. Mira, algo que a mí me parece muy fascinante es poder comprender que nosotros cuando hablamos de chamanismo hablamos de campos de conocimiento, pero también campos de energía. Es decir, hablamos de campos de información que se transforma en conocimiento por medio de una práctica y que a su vez la práctica desarrolla a nivel ritualístico un nivel de sabiduría interno, por procesos de revelación propios del ritual, por procesos de la realidad no ordinaria, de estados de conciencia ampliados. Y también no solamente establecemos conexión con campos de información y energía, sino que también establecemos contacto con campos de lo terapéutico y de lo que es la sanación. Es decir, podemos comprender cualquier approach o metodología de acercamiento a los enteógenos como un viaje, como gran metáfora. Y podemos decir que vamos a estar siempre buceando entre campos de información y energía y entre campos también de conocimiento y sanación terapéutica. Por eso el chamanismo, en primer lugar y de manera genérica, para definirlo lo podemos definir como un campo de investigación, de desarrollo de prácticas y de conocimientos que tienen que ver con un juego de doble vínculo, que es conozco mientras sano y sano mientras conozco. Y en ese sentido hay distintos niveles de conciencia a los cuales uno puede aspirar. Y uno se puede quedar solamente en un plano mental o uno puede acceder a planos más etéreos, más sutiles y otros grados de conciencia, como vos decías, que nos pueden permitir que la experiencia esté más salvaguardada, que energéticamente sea más conducente, que la experiencia en sí sea más armónica y por ende la integración de ese proceso sea una integración psicoterapéutica muchísimo más anclada a aspectos del inconsciente que ya se escapan al yo individual o al yo colectivo, como diría Jung, y entraríamos en un campo de conocimiento del inconsciente más ampliado, donde entramos a trabajar con animales de poder, con guías espirituales, y después entraríamos a un campo del inconsciente mucho más profundo, que estamos hablando de un campo de la unidad inmanifiesta, es decir, un campo de sensaciones plenas donde no se puede conceptualizar absolutamente nada. En este recorrido que nos plantea lo que es la rueda medicinal tenemos el primer campo, que es el primer cuarto de la rueda medicinal, el yo freudiano, el yo dramático, es el yo a través del cual nosotros vamos a tener que caminar o retransitar aspectos de nuestra vida que, como vos decías, están asociados a traumas, a conflictos o aspectos que no pudimos todavía integrar en nuestra conciencia. Luego pasaríamos al campo ancestral, al campo de las otras almas que transitan hasta que encuentran el destino final de las almas, y de otros seres, como ser, es decir, arquetipos del inconsciente colectivo, como puede ser el camino del héroe, el camino del chamán, el camino del sanador, el camino de la sabiduría, el camino del femenino sagrado, del masculino sagrado, que ya son campos de la realidad no ordinaria que operan desde lo que es el inconsciente colectivo, que esto Jung lo trabajaba muy bien. Pero hay dos cuartos más del inconsciente que el chamanismo proyecta y trabaja intensamente, que son este campo de lo espiritual, ya entrando en un campo mucho más profundamente espiritual, que es un campo, si lo queremos plantear de un modo que no tenga que ver con lo religioso, un campo de la trascendencia humana, es poner lo humano
en perspectiva, en una perspectiva muchísimo más profunda de lo que nuestra realidad ordinaria, nuestra conciencia actual nos permite comprender. Es hacer un salto desde el nivel de nuestro universo actual, de nuestro universo yo, a un campo de multiversos, es decir, un campo de infinitas posibilidades, en donde ya entramos a jugar con otras cuestiones y otros universos paralelos. Y finalmente, este estado de armonía y de plenitud total, de conexión con un amor o una luz pura, que es indescriptible y que no podemos poner en palabras, digamos, que es inefable. Claro, nada más como para anudar esto que mencionaste, que, o sea, fueron muchas cosas. eh, Justo, o sea, si retomamos un poco esta idea de que cuando se habla de chamanismo se suele teorizar en exceso el fenómeno y se lo reduce, digamos, a una cuestión meramente intelectual. eh, Quizá los psiconautas experimentados no tienen dudas de que en estos estados se puede alcanzar otros niveles de conciencia donde la parte egoica, biográfica, que vendría a ser el primer cuadro, el primer cuadrante, digamos, propiamente de esta rueda, puede ser trascendido. O sea, nosotros, digamos, una persona que no experimenta estos estados, puede llegar a pensar que es superstición o que no está científicamente comprobado que estas otras cosas existan, bla, bla, bla. Pero cuando una experiencia psicodélica poderosa se presenta en términos de la conciencia, esa conciencia trasciende la parte, muchas veces trasciende la parte biográfica, la parte personal, y entonces, si la persona no puso atención en estas cuestiones como el el setting y el ritual y todo esto que vamos a ir abordando a lo largo de la charla, si la persona no puso su foco en esa cuestión, es muy probable que al romper la parte biográfica, lo que ocurra sea contrario a lo que se busca. Es decir, en lugar de proporcionar paz, amor, todo esto que mencionaste, lo que termina ocurriendo es que hay un brote psicótico, eso que comúnmente se le llama el mal viaje, ¿no? Entonces, sí, me gustaría preguntarte aquí un poco sobre esta línea, ya para seguir avanzando. Mencionaste que este conocimiento es un proceso de retroalimentación que depende de la práctica individual. Es decir, el chamanismo considera que mientras más práctica y mientras más expertise vayas desarrollando en tu propio trabajo interior, mayor facilidad habrá de poder operar en estos otros planos. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo es este inicio del trabajo práctico para que de ahí, digamos, se resuelva lo fundamental del trabajo en la parte del inconsciente personal y no nos encontremos con problemas más adelante cuando lleguemos al inconsciente colectivo o al inconsciente cósmico incluso? A mí me gustaría hablar de que las personas que realmente hacen de la toma de enteógeno una toma terapéutica o una toma de viaje personal, me gustaría hablar de practicantes chamánicos. Me gustaría que la persona empiece a situarse desde un punto de vista en donde se considera un practicante cuántico. Es decir, el ritual va a ser una tecnología de la conciencia. Y el diseño de ritual es algo en lo que la persona sería bueno que pudiese versarse o formarse, porque cuanto más tiempo la persona tenga práctica de ritualización, cuanto más tiempo tenga conexión con cómo abrir estos campos de energía y de información, más profunda va a ser la experiencia. Está muy validado, incluso en el Tao Te Ching, se habla claramente, como en un montón de otras bibliografías, de que la ritualización es la forma más rápida de avanzar en el camino espiritual. Llamémosle a ritualización, trabajar con cartas de tarot como arquetipo, tener un altar, desarrollar una rueda medicinal o hacer la toma de enteógenos con una preparación previa, que puede incluir desde lo que es la dieta, y lo que es la dieta no solamente a nivel físico, con lo que uno come, sino con lo que uno lee, con lo que, a lo que uno se expone, y de qué manera uno empieza a dormir, y con qué hierbas uno se puede preparar para la toma, ¿no? Sabemos muy bien que algunos enteógenos con los imaos
ganan un poder superior y que muchas veces sin esos contenidos, digamos, no se produce el efecto deseado. O sea que cuando hablamos de diseño de rituales también es bueno que veamos que las plantas son parte de esa tecnología de la conciencia y que en realidad el diseño de las plantas que utilicemos hasta que lleguemos a la planta base de ese ritual también es muy importante. Por ejemplo, la utilización de la hoja de coca, la utilización del tabaco, la utilización del cannabis, muchas veces son procesos previos a lo que es el consumo de hongo psilocibe o lo que es la toma de DMT en sus diferentes formas. Tanto así como eso puede estar precedido por dietas o podemos hacer ayunos intermitentes y podemos hacer en el medio también prácticas físicas como Tai Chi Chuan y yoga. Ya de por sí, eso que está muy al alcance de la mayoría de las personas es una forma de empezar a ritualizar, de empezar a reconocer la importancia de lo que es prepararse. ¿Para qué? Para finalmente abrir un espacio-tiempo sagrado. No recomiendo que las personas que consuman enteógenos y que realicen de eso una práctica de conocimiento o de sanación, hagan las prácticas sin abrir un espacio sagrado, porque estos puntos, estos 7 puntos, en donde uno va a sentar la conciencia para reconocer que parte de eso también yo soy, son puntos primordiales para integrar en los 4 inconscientes la aperturación de un trabajo. Y lo que voy a hacer ahora es hacerte un resumen, porque me gustaría que la gente tome esto como una pequeña guía para poder justamente saber que no está tan alejado al hecho de lo que es tener que estar haciéndolo en compañía de una persona que sea un chamán, pero sí siempre es bueno que haya una compañía de alguna persona que ya haya consumido la sustancia y que no la consuma mientras nosotros estemos desarrollando el proceso, o que la consuma si en realidad es experto en la materia. Claro, sí. Lo otro que tengo que realizar, aparte de estar acompañado, es básicamente elegir dónde lo voy a realizar. No es lo mismo realizarlo en un lugar natural que me brinde seguridad que en mi casa y en algún sector de mi casa donde a lo mejor yo tenga preparado un espacio de meditación o de ritualización. Y si en el contexto de la naturaleza a mí me inquieta realizar la práctica, muy por el contrario de lo que se cree que habitualmente se pide que la gente realice la práctica en contextos naturales, yo en ese caso prefiero que la persona realice la conexión dentro de contextos urbanos. Y fundamentalmente a lo que me voy a referir con lo que es abrir el espacio tiempo sagrado es abrir una conciencia espacio-temporal sagrada. Que es decir, voy a proyectar mi ser hacia puntos de referencia donde mi conciencia se va a expandir. El primer lugar es el este, y en el este sale el sol, por ende el este es el lugar del fuego. En ese lugar del fuego, lo que yo voy a buscar es la conexión con mis maestros espirituales y mis espíritus guías. Es muy importante que cuando yo realice una práctica tenga un referente cultural que en mí signifique alguien sagrado, alguien que represente el que abre la puerta, el que me da el inicio, el que trae el fuego, el que da el comienzo, porque también en ese lugar está el lugar del nacimiento, en el este. Y en el sur va a estar el lugar del niño que nace, del agua, y va a estar el lugar de la madre sagrada. Por ende, el femenino sagrado que está dentro de todas las personas y de todos los cuerpos, es un principio hermético que lo femenino y lo masculino van juntos. Y también en ese lugar que tenemos el lugar del agua, tenemos el lugar de la sanación. Y en lo que tenemos al principio, en el este, es el lugar de la visión. Entonces, lo primero que hacemos es despejar nuestra visión interna, llamar a un guía y conectarnos con el fuego. Puede ser que tengamos en nuestra rueda medicinal hecha como un altar, una rueda, donde al este nosotros coloquemos una llama,
o podemos colocar la llama de una vela en el centro y podemos colocar el incensario donde coloquemos y quememos palo santo o algún incienso o el copal al este. En el sur es bueno que podamos tener una caracola, conchas marinas, un vaso con agua, un cántaro con agua, o cualquier referencia que a mí me indique que ese es el lugar del agua. Y si en el este están los comienzos, en el oeste están los finales. Y si en el sur está la madre, en el norte está el padre. Y lo que vamos a hacer cuando vayamos completando esta rueda, que ya tiene un niño que recién nace o una niña que recién nace, es el camino del héroe o el camino de lo que es la sanación del Edipo. Porque vos fíjate que cuando lleguemos al oeste, que es el lugar del aire y es el lugar de la magia, y es el lugar donde está la muerte, donde están los antepasados, donde están las culminaciones, ese es el lugar donde yo tengo que dejar ir todo lo que me pesa y agobia, todo aquello que terminó, tengo que dar por cerrado todo lo que esté cerrado, y finalmente lo que tengo que hacer es darle un sentido a todo eso que necesito dejar ir, que quizás todavía esté en mi corazón y necesite dejarlo ir. Y luego y ese es el punto de corte, porque a partir de ahí aparece como corte de esto la función paterna. Es decir, ahí lo que va a empezar a aparecer es la resolución exogámica del principio que proyecta el deseo hacia afuera y hacia lo social, el trabajo, la familia, el amor y la pareja propia. Por ende, ese va a ser el camino hacia lo paterno. Y en el norte va a estar la misión de vida y la tierra, la materialización de todos nuestros proyectos. Y está el masculino sagrado, y en ese lugar también va a estar el padre. Entonces, si hay algo que no tengo resuelto con mamá como unidad biológica de experiencia de vida, eso lo voy a trabajar al sur, pero después voy a trabajar lo femenino. ¿Qué es aquello que todavía no puedo integrar de lo femenino? O de los permisos, y teniendo en cuenta que al norte, que al norte van a estar las obligaciones, o el no, y teniendo en cuenta que el sí y lo permisivo va a estar al sur. Entonces tengo que preguntarme, ¿en qué me cuesta todavía decir que sí? ¿Cuál es el costo que todavía necesito pagar? Es ir adentrándome en puntos universales de la conciencia, porque allá donde yo asiente el punto de mi conciencia y reconozca eso que soy en las 4 direcciones, es donde yo lo voy a poder volver a integrar a mi centro. Es decir, yo entiendo que en esos puntos está la existencia de estos principios universales. La madre, el padre, el principio y el fin, como elementos universales de toda la creación, de cualquier elemento. Y finalmente voy a ir hacia el cielo, donde está el campo de infinitas posibilidades, porque en cada estrella voy a honrar todas las posibilidades latentes que hay en mi universo, y ese va a ser el lugar de las abuelas y los abuelos, ese va a ser el lugar también de el Tata Inti o el Padre Sol, y finalmente voy a anclar a la tierra y voy a honrar mi realidad presente. Es decir, sea que mi realidad sea o no tan deseada como yo quisiera, debo volver a mi presente y honrarlo. Debo honrar esta realidad presente para poder manifestar aquellas que están en el campo de la supraconciencia y de los multiversos. Debo honrar mi universo presente y mi realidad actual. Entonces acá está en la Tierra la conexión con la Pachamama. Y acá está finalmente la conexión con esto que soy hoy, aquí y ahora. Y como último punto que tensa las 7 direcciones, el centro de mi corazón. Y ahí honro mi yo ritual. Esta especie de meditación que amplifica la conciencia, que nos permite adentrarnos en campos de significación semiótica y campos del saber y de la sanación que están arraigados en todos nosotros universalmente, es lo que yo conozco como rueda medicinal gracias a procesos de revelación que he tenido a través de las plantas enteógenas y a través de los procesos de iniciación chamánico que he recibido. Nadie me enseñó a mí esta rueda como tal, pero siento que es una rueda urbana
que es una rueda que va a facilitar a muchas personas en su camino desarrollarlo, y que finalmente conecta estas 4 direcciones con los 3 mundos, el mundo de arriba, el mundo de abajo y el mundo del medio. También podríamos hablar de esta rueda en muchos otros términos, de las capas embrionarias, podríamos hablar de la decodificación, podríamos hablar de los cuatro arcángeles, podríamos hablar de los 4 evangelistas, es una rueda que yo he integrado con campos que tienen que ver con la física cuántica, es decir, finalmente cuando yo integro todo en el centro de mi corazón, E es igual a mc al cuadrado, es igual la energía a la materia, es igual la energía al amor. Entonces, definitivamente, ese sendero del medio que decía Buda, ese camino, esa unión del cóndor que estamos haciendo ahora y del águila, del norte y del sur, finalmente es ese punto que nos permite conectar con el sendero del medio. Y si podemos llegar a un nivel de ecuanimidad energética y de información y de materialidad de nuestro propio proceso biológico, de nuestro proceso psicológico y de otros estados de conciencia, al evocar todos estos principios, el trabajo que vamos a realizar con las plantas maestras va a ser completamente diferente. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso es como algo a lo que suelo hacer referencia siempre que sale este tema en alguna entrevista o lo que sea. Esta cuestión de que realmente cuando consideramos estos otros mapas, la profundidad y el alcance que tiene la experiencia se amplifica muy poderosamente, y no es por menospreciar los protocolos terapéuticos o las aproximaciones biomédicas que hay al tema. Es más bien entender que estos mapas que normalmente son, digamos, menospreciados o visto a lo mucho como algún pintoresquismo que tenga los pueblos originarios, en realidad son mapas universales que se pueden, como bien señalaste, se pueden relacionar con las 4 fuerzas fundamentales de la física, ¿no? Fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, electromagnetismo, fuerza gravitacional. Lo podemos incluso relacionar con el álgebra, ¿no? Más, menos, menos más, ¿no? O sea, existen infinidad de maneras en las que se puede integrar esto con aproximaciones más que le queden más cercanas a la cosmovisión occidental. Y justo por ahí quería retomar el tema, porque, bueno, de entrada fue impecable la descripción que hiciste. Lo bueno de estos videos es que quedan grabados y seguramente más de una persona va a querer volver a ver el video, porque sí, estos últimos 10 minutos que compartiste es oro puro. Ahora, ¿qué pasa? Creo que aquí hay 2 aspectos que creo que es importante diferenciarlos. En cierta forma, la explicación que diste ahorita los unió, los mantuvo integrados, pero la mente occidental es una mente que, por la misma manera en la que somos formados, tiende a dualizar cualquier experiencia, ¿no? Entonces, si uno explica la parte ritual, aun cuando lo explique muy correctamente, va a aparecer tarde que temprano esta cuestión de la duda. Es decir, al no estar formados nosotros en una cultura chamánica, corremos el riesgo de convertir el ritual en meramente un revestimiento que nos puede llegar a hacer creer que estamos participando en una práctica chamánica, cuando en realidad puede ser que únicamente estemos replicando la parte externa, es decir, pongo mi incienso, pongo mi vasito con agua, y según yo creo que estoy haciendo el trabajo, pero en el fondo, y esto es súper común y lo escucho todo el tiempo y yo mismo lo he experimentado, esta voz que vendría a ser el embajador de la mentalidad occidental dentro nuestro, que te está diciendo, pero esto no es real, esto no está comprobado, nosotros no somos chamanes, no podemos pretender meter el mundo chamánico dentro de nuestra cosmovisión. Entonces, en algún momento aparece esta cuestión. Y me parece que esto es de los principales desafíos que tiene la psiconáutica, que tiene, digamos, cualquier aproximación que pretenda integrar o traer más cerca de la mente occidental a este tipo de prácticas. Entonces,
yo te preguntaría ahí cuando tú enseñas esto, cuando tú compartes esta información, ¿de qué manera trabajas esta parte de la mente occidental tratando de rearmar todas las estructuras lógico-racionales que van a tratar de decirte que eso no es verdadero, que eso no se puede, que eso no es correcto, etcétera? Antes de tu respuesta, mi intuición, por lo que he estudiado del tema y lo que he practicado, tiene mucho que ver con un concepto que no hemos mencionado hasta ahora, pero quizá creo que viene al caso asociarlo con la parte de la cosmovisión chamánica, que es el tema del mito, porque Ujú, todo ritual es básicamente una repetición del mito, pero para que exactamente. el ritual funcione, el mito tiene que estar consolidado dentro nuestro. Entonces, ¿cómo digamos, utilizando términos modernos, cómo instalar este mito de manera que cuando se efectúe el ritual no sea simplemente una repetición vacía de ciertas instrucciones operativas y que en realidad nos permita, digamos, conectar con lo que queremos conectar? Bueno, Ibrahim, mira, eso fue el objeto por el cual yo creé mi propia rueda medicinal a través de la revelación chamánica. Uno de los problemas que podía yo captar era que generalmente estábamos tomando ruedas medicinales que no eran de nuestras culturas o que siendo de nuestras culturas no le hallábamos referencia. El Sí. sol sale al este y el sol se pone en el oeste. En el sur hay grandes masas de aguas en América y en el norte hay grandes masas de tierra. En definitiva, básicamente, yo si dialogo con esos aspectos de mi conciencia, cómo manejo mis principios y mis comienzos, cómo manejo mis finales, qué relación tengo con lo materno, lo femenino y qué relación tengo con lo paterno y lo masculino, no estoy haciendo otra cosa más que igual dialogar con el dinero. El dinero es un concepto, el matrimonio es un concepto, el Uh -huh. Estado es un concepto. No es este Estado el mismo que hemos tenido en otras épocas, no es el matrimonio como lo vemos hoy en día, el que ha existido en todas las culturas. Ha habido un hombre con muchas mujeres, ha habido muchas mujeres sin ningún hombre, ha habido infinidad de formas de vinculación, pero sin embargo el mito exogámico, y Freud lo descubre a través del estudio que realiza en Totem y Tabú, en comunidades originarias de Australia, a través del trabajo de antropólogos estructuralistas, él Uh -huh. básicamente se da cuenta de que no es la exogamia un principio moralista, es un principio que hace a la institución del yo. Entonces, los principios básicos del psicoanálisis son claramente chamánicos. Uh -huh. Entonces, hay una realidad. Nosotros necesitamos hablar con esos aspectos de nuestra conciencia. No surge de una mera creencia vacía, surge de un concepto urbano básico, de una psicoterapéutica orientada a que uno pueda ser partícipe de su proceso terapéutico y puede integrar aspectos de su conciencia. Uno cuando está al este puede hablarle al sol, puede hablarle al fuego, puede cantarle. Lo mismo puede hacer con el padre o con papá. No es lo mismo el concepto de la función paterna o el padre como universal, como es el masculino sagrado o lo que es papá biológicamente o quien fue Uh mi -huh. papá. Entonces, seguramente no son cuestiones que uno address, ¿cómo sería? Que Sí, que uno uno, toma. digamos, hay una interpelación que uno está Uh -huh. siendo, uno está siendo interpelado por esos principios y no son esos principios los que están siendo interpelados por uno. Uh -huh. Entonces, hay algo ineludible, digamos. Nosotros hemos empezado a crear grupos que son grupos funcionales, y así es como las sociedades humanas han crecido por el poder de vinculación que tenemos a través de lo simbólico y del mito. Y esto ha sido el concepto de empresa, el concepto de familia, el concepto de Estado. No estamos yendo en contra de eso. Cada vez que nosotros nos ponemos un objetivo en común y lo materializamos después de un tiempo, no estamos haciendo otra cosa que idealizar y trabajar con conceptos que no están en la materia. Cualquier lamparita que Edison, digamos, haya descubierto, formó parte de las 100 o miles que él tuvo que hacer previas a las que realmente logró. Y digamos, en el campo científico, si no existiese un misticismo con la materia,
el científico no tendría las capacidades de revelación que han tenido. ¿Quién explica los procesos de revelación que tienen los científicos? ¿Cómo se puede explicar el insight que tuvo Newton cuando se le cayó la manzana? ¿O cómo se puede explicar cómo llegó a E es igual a mc al cuadrado Einstein? Son procesos que están muy orientados hacia la mística. Es más, hay un libro de Deepak Chopra que se llama La mística, el Tao de la física, en donde uno puede ver cómo en realidad los científicos son místicos de la materia, o de lo fenoménico, si se quiere. Sí, sí, sí. Este libro es de Fritjof Capra, justamente el Tao de la Física. Capra. Sí. Lo interesante es justo esto, quiero retomar esto que acabas de mencionar porque es vital, al menos es lo que me parece, porque existe esta creencia, digamos, generalizada de que al hablar de chamanismo y al hablar de magia estamos como perdiéndonos en un mundo etérico, y justamente esta diferenciación, esta explicación de al norte esto, al sur esto, por qué este elemento se relaciona con tal cual lugar, nos va dando una visión un poco más, más lógico-racional. Sí, más pragmática, porque más realmente, si realmente la rueda medicinal no va a venir a resolver lo que necesito en mi proceso de significación enteogénica, ¿para qué voy a usar una rueda medicinal? Muchas veces lo que puede ocurrir con las ruedas medicinales, cuando uno adopta ruedas medicinales alienígenas a nuestro propio sistema de significación, es simplemente comprar semiótica a cambio de espejitos de colores, digamos. No, nosotros tenemos que sentir y vivir lo que estamos haciendo. Y ojo, esto que yo ofrezco es una posibilidad, que lo hago en estos momentos de gran despertar espiritual, de que la pandemia ha hecho que la mayoría de las personas también hayan hecho un mayor consumo de los enteógenos y donde haya más necesidad terapéutica por parte de personas que han perdido vínculos, que han perdido trabajo, que han perdido la certeza del mundo en el que vivíamos hasta ahora. Claro, no, y por supuesto que se te agradece eso y cualquier, digamos que esta perspectiva que estás presentando, esta perspectiva pragmática del chamanismo, sí se diferencia de lo que la New Age tiende a querernos vender como chamanismo, que vienen a ser todas estas cuestiones más relacionadas con repetir rituales y prender inciensos, pero sí, en la vida sí. no se... A mí de todo lo que es New Age, no me gustan las marcas registradas. La decodificación biológica existe en el chamanismo, el reiki existe en el chamanismo, los registros akáshicos existen en el chamanismo, la física cuántica existe en el chamanismo. Si nosotros hemos llegado al nivel evolutivo que llegamos, por el salto cuántico que realizamos, según dice Terence McKenna, del mono, digamos, a través de los enteógenos, pero también a través de tecnologías de la conciencia. Esas tecnologías de conciencia fueron dadas por una conciencia superior, que fue la que se desarrolló gracias a los enteógenos. No es que por eso es una tecnología de la conciencia. Ahora, si yo veo, por ejemplo, a un enteógeno como una sustancia inerte, como una cuestión netamente biológica, exacto, cuando yo hago ese reduccionismo pragmático y le quito todo el sentido de las capas de información, de energía y de sanación que puede tener, entonces estoy haciendo un reduccionismo propio de lo que es un pensamiento lineal o un pensamiento reduccionista, que simplifica la realidad, que es muchísimo más compleja. Yo en eso estoy más con Edgar Morin, que es, digamos, una persona un filósofo que ha escrito, y también un epistemólogo que ha escrito un libro que está para bajar de la UNESCO, que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, y nosotros tenemos para el encuentro con la verdad o con estas prácticas enteogénicas, tenemos el error y la ilusión, y justamente quedarnos solamente con el hemisferio izquierdo como el racional nos va a limitar todo lo que es el campo de intervención. Nosotros necesitamos abordar una realidad onírica, necesitamos abordar una realidad, otra cosa. Podemos abrir el espacio sagrado y ponernos a hacer arte, pintar, dibujar. Eso nos conecta totalmente con el presente. El arte es un viaje que podemos hacer. Los enteógenos y el arte, la expresión, van de la mano completamente.
Sí, no, y eso quedó claro desde la explicación de la rueda, o sea, entender que hay ciertos cuadrantes de la rueda que están enfocados en la parte interna y es como esta parte de escarbar y de sumergirse. Hay otros cuadrantes que ya es como que una especie de puenteo hacia la dimensión más externa y directamente un cuadrante externo que es donde se produce realmente una cuestión tangible, donde nosotros podamos estar 100% seguros de que estamos realmente llevando a cabo una práctica y de que al comprobar que eso se está llevando a cabo, eso mismo es lo que va aumentando nuestro poder interior, como decía don Juan Matus, ¿no? Entonces, es importante entender eso y justo me gustaría también, ya que mencionaste a Terence McKenna, ¿no? Porque Terence McKenna, justo uno de los grandes temas que se relaciona con la pregunta que yo te había hecho, ¿no? Esto de qué hacemos cuando aparece la mente occidental tratando de imponer sus formas de entender el fenómeno, ¿no? Terence McKenna decía, si te encuentras una entidad en un viaje, una cuestión que es muy común en hongos, en altas cantidades de hongos, en ayahuasca, en DMT o lo que sea, eh, muchas personas caen en este juego dialéctico de si es real o imaginario, ¿no? Lo que están viviendo. Y a mí me ha tocado incluso de primera mano estar con personas que tienen todo para que sea una experiencia profundamente enriquecedora, entraron en contacto con una entidad interdimensional que les está revelando secretos de otros planos, con todas las implicaciones que eso conlleva para ellos como personas y para su entorno social, etcétera, etcétera. Pero sencillamente esta duda, esta cuestión de pensar que lo están imaginando, les Mira, impide llevar a cabo el proceso de interacción. Y digo, mi punto con esto es nada más lo siguiente, que lo que proponía Terence con respecto a esto era establece el diálogo. Al momento de establecer el diálogo, y yo lo he visto, o claro, sea, por eso es que lo traigo a colación, que en el momento en el que estas personas comienzan el diálogo, aun cuando permanece la duda de si es real o imaginario, pero el diálogo se lleva a cabo, conforme ese diálogo se va desarrollando, la persona va a empezar a recibir información que no puede venir de la parte, al menos de la parte consciente de la mente humana. Te claro. está revelando cosas que no conoces y eso de alguna forma te permite convencerte a ti mismo con argumentos, digamos, lógicos en cierta forma porque lo estás percibiendo. Igualmente es como un juego es Uh -huh. irreal, Exacto. Sí. Sí, pero produce un es resultado. simbólico, está en el medio, ese es como mi punto también, o sea, no es real en el sentido físico, no es imaginario en el Claro, sentido de que pero el jugar, el divertirnos, el entrar en un juego sano, el entrar en algo que no sea competitivo, que sea un juego que nos permita volver al presente pleno, libera en nosotros una cantidad de neurotransmisores que son muy reales. Y es un juego. Vamos a ver una película y pagamos un ticket porque queremos entrar en un uh trance. -huh. Sí. Queremos ese trance, queremos esa hipnosis ericksoniana a través de la película y salimos y la película nos deja imágenes y recuerdos que quedan en nuestra memoria para siempre. Uh -huh. Entonces, aparte de eso, ¿qué nivel de negociación hago yo con la realidad? ¿Qué es la realidad? Ese es el Yo gran veo una tema. flor, yo veo una flor. Ya yo veo una flor, ya es un pensamiento y un concepto. Uh -huh. Yo veo una flor y ya tengo un pensamiento, pero yo puedo posicionarme por encima de eso y entender que hay alguien que observa el pensamiento y aparte hay alguien que observa eso que dice ser flor. Uh -huh. Y después está la flor en estado absoluto, que nunca es graspeable, digamos, en inglés me sale, no sé por qué no me salen hoy en español las cosas, digamos, nunca es asible, nunca se puede tomar, no se puede asir conceptualmente, porque simplemente el concepto lo que va a decir es algo que la cosa no es, la palabra mata la cosa. Entonces, en definitiva,
Si tenemos esa distancia con la realidad, siempre, porque estamos en un campo cultural y somos seres que hacemos un intercambio semiótico, un intercambio de significados con este mundo fenoménico, yo previamente tengo que negociar qué voy a hacer cuando aparezcan estas instancias en un viaje enteogénico. Yo tengo que prepararme para decir, bueno, a ver, si me asalta la mente, ¿qué es la mente? ¿En qué lugar la voy a dejar? ¿Hasta qué punto yo puedo, con la rueda medicinal, ir más allá de la mente? Bueno, obviamente que para las personas que tengan alguna práctica en yoga, en meditación, o que tengan algo de concepto acerca de lo que es la física cuántica, el desarrollo de la conciencia, o como vos manejás muy bien lo que es el ocultismo de todo lo que es todo Hermes Trismegisto, los tres iniciados y demás, ahí nosotros vamos a poder tener un acceso que va a ser obviamente distinto de la persona que recién se inicia. Totalmente. Ahora, siempre voy a tener que elegir ponerme en un lugar del arquetipo del mercader. Es decir, ¿qué estoy dispuesto a ceder y qué estoy dispuesto a tomar? Porque si solamente voy a estar dispuesto a restringirme y no voy a ser capaz de tomar nada, ¿para qué voy a hacer una experiencia simbólica a partir de enteógenos? Claro, claro, y toda escuela mística, más allá de que sea chamanismo, hermetismo, ocultismo, toda escuela mística, contemplativa o más práctica, digamos, básicamente te advierte de no hacer esto si no haces previamente ese trabajo fuera de la sustancia, es decir, antes de entrar en estos estados. O sea, aquí es lo que acabas de decir al final, o sea, realmente si uno no tiene esta práctica previa y no lo haces y pretendes que lo vas a hacer en las 2, 4, 6 horas, lo que sea que vaya a durar el efecto de la sustancia, ya estás entrando con una desventaja estratégica al juego. Entonces, realmente creo que es muy importante hacer este trabajo previo, y para hacer ese trabajo previo, por un lado, claro, está esta parte práctica, como la rueda de la rueda mandálica, pero también está esta otra cuestión que ya mencionamos 5 minutos atrás y que creo que valdría, no sé si consideras que este es el momento o la guardamos más para adelante, pero es esta cuestión de cuestionar la realidad. Porque si cuestionas la realidad estando en un estado modificado de conciencia que de por sí te está presentando una realidad de una manera un poco confusa, quizá no sea la mejor estrategia, ¿no? Entonces, el sentido de la rueda medicinal es escapar a todo pensamiento dualista, porque hace este interjuego de polaridades para finalmente en la cruz encontrar el sendero del medio, el punto de equilibrio o el hijo sagrado, que es equidistante de todos los puntos de la rueda, que es el centro. Todas y todos podemos siempre ponernos en ese lugar del hijo o la hija sagrada. Bien, en ese lugar, mi pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a integrar? Porque no se trata de expeler, sino de integrar. Si yo hice bien la apertura de la rueda medicinal, dialogando con cada uno de estos puntos, como si fuesen extractos de mi propia conciencia o aspectos o portales hacia mi propio interior, finalmente ellos van a venir a mi encuentro a través de un imaginario que se va a producir en este viaje. Porque yo los interpelé y les di el carácter excepcional de realidad por fuera de lo que me dictaría mi mente racional. Lo que hice simplemente es no ir al mundo mágico, es ir al mundo concreto, pero a través de lo simbólico. Y lo simbólico es algo habitual en nosotros, porque está el chiste, está la metáfora, está la metonimia, está el campo sintagmático y paradigmático, dice Lacan. O sea, como vos verás, si bien yo me desarrollo como dentro de lo que es el campo del chamanismo, yo he integrado mucho la academia, porque me parece que es fundamental. No, claro, y vamos, o sea, desde Lacan, justo Levi-Strauss, o sea, un montón de gente justo se ha planteado el descubrir estas asociaciones que hay entre el rol del psicoanalista, por ejemplo, y el rol del chamán. De eso quería hablar, de eso quería hablar. Mirá, me lo trajiste porque lo quería mencionar antes. La transferencia. Si yo voy a establecer un vínculo con esta sustancia que es un ser,
que tiene estos aspectos que yo exteriorizo a través de la rueda medicinal, pero que soy yo mismo en una versión vegetal, para encontrarme como espejo, es qué nivel de transferencia voy a tener con mis propios aspectos simbólicos. Si yo voy a ser el otro yo o el otro campo cuántico de la conciencia que se va a manifestar a través del enteógeno. Es decir, ¿qué aspectos de mí estoy resistiendo integrar para tener tantos cuestionamientos mentales? ¿Qué precio Entonces, estás dispuesto? En todo caso, yo ahí sí lo que puedo hacer es, como yo digo que hay una preparación previa de yoga, de ayuno, de plantas, hacer terapia. Cualquiera fuera que sea hablada, que me permita a mí integrar. Y si es con la persona que me va a brindar la medicina, mejor todavía. Quizás no sea la práctica habitual, pero yo considero de que hay un trabajo previo que hay que hacer con las personas que toman medicina, un trabajo in situ, digamos, y un trabajo posterior de integración. Es decir, 30 o 40 días después de la toma, no se puede dejar a una persona después de que tomó DMT o tomó cualquier planta antiogénica sin tener instancias de integración, porque la conciencia va a ir decantando un montón de procesos simbólicos. Y después que me digan a mí que es real. Porque en todo caso, cuando el terror los aprime, los aprieta y realmente se suprime el campo de la experiencia profunda, pero aparecen los demonios, que me digan a mí ahí qué es real y qué no es real. Exacto, sí, o sea, el terror lo van a sentir en las entrañas, ¿no? Y realmente ahí no puedes decir, es mi imaginación, de igual forma lo estás sintiendo. Sí, y creo que aquí es también es interesante, ¿no? Encontrar esta relación o estos paralelismos que hay entre, por ejemplo, el mapa que presenta el psicoanálisis apoyado en la lógica, esta idea de 3 niveles que en su conjunto vendrían a ser lo que llamamos realidad, que es justamente el nivel físico, que es lo real, digamos, lo sólido, tangible, lo imaginario, ¿no? El producto de todas estas emociones generando imágenes, valga la redundancia, dentro de nuestra conciencia, y el aspecto simbólico, que justamente, o sea, creo que lo que quizá puede resonar mucho en nuestro público, en el sentido de que quizás sea algo que no es tan común que se cuestione uno, es justamente esta parte simbólica, y no es casualidad porque precisamente el psicoanálisis te dice que la parte simbólica es la que se encuentra más en los tres mundos. En los tres mundos tenemos el yo, el ello y el super yo. El yo está en el mundo del medio, el super yo está arriba, dictaminando lo paterno, y el ello está en el mundo de abajo, que es lo materno puro, el lugar donde yo me mezclo con mi madre, no siento que haya diferencia, etc. Es decir, te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿En qué Mindsurf es único? ¿Cuál es la singularidad de Mindsurf a nivel de lo que está ocurriendo en el mundo hoy? Bueno, supongo que si tuviera más tiempo para pensarlo podría dar una mejor respuesta. De entrada, lo que puedo decir es que el factor diferencial que tiene Mindsurf es que se vale de diferentes modelos, de, digamos, todos los que están a nuestro alcance y que tienen alguna forma de sustento, ya sea a través de la experiencia, ya sea a través de conocimientos que no necesariamente sean avalados académicamente, pero que sí cuenten con una especie de manera de comprobar que lo que se está haciendo tiene cierta efectividad. Por ejemplo, en nuestro podcast, en Transformaciones de la Conciencia, hemos entrevistado desde gente con PhDs que han presentado informes en los mejores journals académicos del mundo, hasta gente que directamente no tienen estudios académicos formales sobre el tema, pero que sí han detonado ciertas capacidades de ya sea inducirse de manera espontánea a estos estados o que directamente ya desarrollaron algún método pragmático por el cual no solo se conectan, sino que desarrollan esta dimensión simbólica, que es lo que estás comentando, y que eso es lo que les permite al final llevar a cabo un proceso de interacción con voces, con entidades que son capaces de realizar lo que comúnmente llamaríamos un exorcismo, cosas que el científico con PhD quizá no pueda tratar en ese momento in situ, ¿no? Entonces, este factor simbólico
no es que sea digamos, lo más importante, digamos, estructuralmente lo que se encuentra en la base. Y cuando la rueda se efectúa, cuando se lleva a cabo bien el ritual, considerando el aspecto mítico fundacional, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos anudando los tres registros. O sea, el ritual tiene su parte simbólica, por supuesto, todo lo que ya explicaste, por qué esto va acá, por qué primero es esto y después aquello. Tiene su parte imaginaria, tienes que hacer, no sé, en el chamanismo andino tienen estos ejercicios, el Huchamicuy y todas estas cuestiones Sí, que sí, sí. precisamente trabajan con la parte energética, y la parte energética requiere forzosamente de visualización, de imaginación. Y eso es algo Sí, que sí. gente de hemisferio izquierdo tiende a rechazar. No les gusta esta parte de imaginar y quieren ir más hacia cuestiones concretas. Y finalmente la parte de lo real, digamos, que ya sería el desenvolverse en la Ahí, configuración espacial, ahí digamos. lo que yo diría es que cuando una persona es un yo muy fuerte, Uh -huh. hay algo de lo infantil y sobre todo el narcisismo que no Mm. está permitiendo un campo ampliado de la conciencia porque le da temor ante la seguridad despótica del Sí. niño rey o de la Uh niña -huh. reina. Entonces, ahí podríamos hacer otro tipo de lectura porque seguramente a ese niño le faltan duelos que realizar. Hay pérdida, por eso en el oeste está este lugar de los quiebres, de lo que debe terminar y demás. Pero bueno, para eso están los procesos de integración. Y, igual te quiero preguntar, y en este contexto de la pandemia, Uh ¿qué -huh. perspectiva le das vos a Mindset? Porque yo realmente a ustedes los admiro desde hace mucho tiempo, son personas Gracias. que han trabajado con mucha humildad y con mucho servicio a la humanidad y también cubriendo ese gran espectro, desde lo académico hasta lo básico de lo que es una práctica profunda e inexplicable que no tiene tampoco ni un PhD ni tampoco tiene un título de grado. Y eso es lo que a mí me ha enamorado de todos los trabajos que ustedes han hecho. Y creo que ustedes son una universidad del conocimiento. Pero a mí me gustaría que nos cuentes, a mí ya ahora como un espectador más, para cambiar un poco de roles y después que vos me lleves a donde vos quieras con las preguntas, es, ¿ustedes son conscientes de estos episodios pandémicos, la importancia que tiene el trabajo que ustedes han venido haciendo, del capital humano y el capital cultural que ustedes están legando a la humanidad como proceso de transición? Sí, o sea, de hecho, bueno, primero agradecerte ahí el comentario. Y de hecho sí lo notamos, o sea, y fue muy visible, porque en realidad antes de la pandemia, digamos, por años, o sea, desde que Karina Malpica, la fundadora de Mindsurf, comenzó el proyecto, se caracterizó por este elemento de no ser un proyecto lucrativo, digamos, o demasiado ambicioso en términos de volverte rico de este tipo de proyectos, ¿no? Sí, sí. Entonces, cada uno de los integrantes de este proyecto aportaba en la medida de sus posibilidades de tiempo, aportaba a Mindsurf. Cuando comienza la pandemia, precisamente comenzamos nuestro segundo círculo de estudios psiconáuticos, que en realidad el primero fue como una especie de ensayo. El segundo ya fue nuestro primer gran proyecto porque lo montamos en una plataforma digital donde la gente se podía unir a estas clases desde cualquier parte del mundo. Básicamente solamente necesitaban tener internet y hablar español. Y la recepción que tuvo el segundo círculo de estudios fue impresionante. Y realmente a partir de ese momento, el proyecto Mindsurf también contó con la posibilidad de poder profesionalizar un poco más lo que se ofrece al público, de manera que los videos puedan tener un poco de edición, un trabajo más profesional y no solamente, digamos, subir un video de Zoom, ¿no? Que está muy bien para YouTube, está muy bien para el público en general, se aprecia, pero digamos que mientras puedas ofrecer un producto con mejor calidad, cuidado, digamos, en aspectos técnicos un poco mejor, también eso se agradece de parte del público. Entonces, por ese lado, por supuesto que lo notamos. Ahora, también te puedo hablar desde otros aspectos.
desde un aspecto científico, por ejemplo, todo el tiempo salen estudios que avalan esta cuestión desde que comenzó la pandemia, el uso de psicodélicos va en aumento. Y no es casualidad precisamente que la FDA y todos los organismos regulatorios de estas sustancias están empezando a nombrar cosas como la MDMA o como la psilocibina como las grandes promesas terapéuticas que van a terminar reemplazando, aunque no creo que ese sea el mejor desenlace, pero bueno, lo que ellos dicen es que terminará reemplazando al Prozac y a todos los fármacos psiquiátricos, lo cual lo traigo a colación por la importancia que está cobrando en lo general. Y en una cuestión ya un poco más personal, a mí todo el tiempo la gente me escribe como, oye, ¿qué sabes de las microdosis? O cuáles son los protocolos, o voy a hacer una experiencia y requiero por ahí un consejo, dos. Entonces, también puedo avalar de manera personal que desde que comenzó la pandemia, más gente busca acercarse a información confiable sobre el tema. Entonces, creo que podemos verlo en la perspectiva de Mindsurf, en la perspectiva general colectiva, y también en lo personal. Entonces creo que todo apunta indefectiblemente a que los psicodélicos están en ascenso, y ahora lo que quizá tendríamos que empezar a trabajar ya no sería tanto esta cuestión de hacer un activismo solo por hacerlo, sino poner particular atención en los mecanismos y en los modelos que estamos utilizando, que estamos implementando para integrar estas sustancias en la cultura occidental. Porque el gran reto ahora ya no va a ser hacerle creer a la gente que los psicodélicos no te dejan loco, sino integrarlo de una manera en la que el psicodélico no quede únicamente convertido en un arma de uso psiquiátrico, y que si tú no eres un psiquiatra y no tienes una receta médica o que no cuentes con los recursos para poder tener acceso a una experiencia de este tipo, te la vayas a perder por culpa de los modelos, porque finalmente aquí entra la parte de cuestionar la realidad, ¿no? O sea, los modelos paradigmáticos que definen la realidad, digas economía, ciencia o lo que sea, finalmente son los que terminan imponiendo los discursos que nos hacen percibir la realidad o interpretarla de una determinada forma. Entonces, es importante entender todo esto previo a la experiencia. La ideología que hay detrás de los discursos. Exacto, que al final son mitos. Lo que hablábamos del ritual, que el ritual es una repetición del mito. Obviamente hay un discurso legal, hay un discurso científico, hay un discurso estatal, hay un discurso... Son discursos que también nos mantienen opresos o nos dan ciertas pseudo libertades dentro de una pseudo democracia en donde creemos que somos libres y en realidad no lo somos. Pero mira, yo creo que hay algo... pero tu libertad no va más allá de eso. Incluso el ejemplo que tú pusiste hace rato, ¿no? Esta cuestión de veo una flor, ¿no? Y inmediatamente mi hemisferio izquierdo, apoyado en un discurso científico, quizás se va a apoyar en el conocimiento de la biología para tratar de explicar incluso ahorita yo iba a decir ese objeto que estoy viendo. Ahí mismo ya estoy haciendo Bueno, esa explicación científica es de orden cultural y es simbólica, porque tampoco eso es la flor. O sea, porque es más, varios años después, cuando se descubra que la flor es otra cosa, todo eso va a quedar obsoleto y nos vamos a dar cuenta con qué... O sea, nosotros cuando decimos, por ejemplo, que algo es biológico y creemos que la biología define una orientación sexual o etcétera, o cualquier cosa, no nos damos cuenta que en realidad no es así, que lo biológico es un concepto cultural sobre lo fenoménico de eso llamado biológico. Ajá, o incluso también yo lo plantearía como el discurso de entrada, porque te da una base muy sólida en cuanto a cómo funciona. Por ejemplo, la biología te puede explicar por qué crece la planta, por la fotosíntesis, bla, bla, bla. O sea, te está explicando un escenario de partida. Sin embargo, por ejemplo, me acuerdo que Terence McKenna hacía mucho esta crítica incluso al budismo, ¿no? Que decía, mi gran crítica al budismo es que aún con todo lo bello que tiene ese sistema de creencias, sigue
privando a las plantas de esta categoría de seres con conciencia. O sea, incluso dentro del budismo hay una diferenciación entre lo humano y lo vegetal, y lo vegetal no alcanza el estatuto de entidad consciente. Entonces, cada uno de los discursos, sea religioso, sea científico o lo que fuese, tiene sus limitaciones. Así como el humano, cuando entra en estos caminos, también lo primero que se va a encontrar es su limitación. Por eso es fundamental valerse de un discurso que sí te permita entender como las dinámicas iniciales, pero estar conscientes de que tarde o temprano ese discurso te va a impedir seguir progresando, ¿no? Igual, Y, si, perdón, si nosotros analizamos epistemológicamente el punto de partida, no va a ser el mismo si yo tomo como punto de partida lo biológico que si yo tomo como punto de partida lo simbólico enteogénico para llegar a lo biológico. Porque voy a llegar a otro biológico. Entonces muchas veces los puntos de partida son multidimensionales y nosotros tenemos que ver la realidad como un complejo de realidad y no como muchas partes intervinculadas, y no sintetizarlo o aplanarlo linealmente y de forma reduccionista a lo biológico como un punto de partida, y podemos ponerlo como meta, podemos hacer el camino inverso y partir de lo onírico y poder partir desde otros campos que nos permitan diagramar cuántas otras cosas más allá de lo biológico es, para que lo biológico como punto de partida no nos restrinja, porque a veces en el sentido de la cosa está la misma limitación, es decir, en el mismo conocimiento que se hace a priori está el error y la ilusión. Claro, y todo esto nos pasa desapercibido, o sea, es en este plano oculto, de ahí viene la palabra ocultismo, o sea, no es porque sean cosas demoníacas y así, es Mira, por ocultismo ejemplo, simple y sencillo porque está por debajo de la parte perceptible. Yo, por ejemplo, me voy 500 años atrás, descubro a una persona con un comportamiento y hago un análisis psicoanalítico de la persona y después le digo cuestiones sobre su vida y la persona va a decir, ¿cómo sabes que eso es lo que me pasa? Porque hay un conocimiento que no porta, hay un conocimiento que no tiene. Si yo a una persona le leo unos garabatos para que no sabe leer y me voy miles y miles de años atrás, cuando no existía lo escrito, me va a decir, ¿cómo podés memorizar tanto? No, estoy leyendo. ¿Qué es leer? Me va a decir. Entonces, cuando nosotros hablamos de que realmente la apertura del espacio medicinal o de la conciencia espacio-temporal sagrada es una tecnología, estamos hablando de eso, de que en realidad cambia profundamente el sentido de la práctica, el ponerlo en práctica. Y algo que a mí me conecta profundamente y que hace que yo esté acá hoy y que tengamos un espacio en común con Mindsurf, es la empatía por el género humano, la empatía por este diálogo entre las plantas enteogénicas y las culturas que aborda todo lo enteogénico para el desarrollo de la conciencia humana, y sobre todo nuestra empatía, tanto de Mindsurf como aquí un servidor, con respecto al sufrimiento humano. Ibrahim, realmente, si hay algo que uno quiere que las plantas hagan en el mundo, es que el autoconocimiento y la autosanación que producen ayuden a mermar el dolor y la tragedia humana. Sí, y no solo desde una perspectiva anestésica, ¿no? O sea, no solamente como un paliativo del dolor, sino que realmente sirva como como un instrumento que dentro de una metodología bien aplicada te da las herramientas para que tú mismo puedas llevarlo a cabo. O sea, por ejemplo, creo que se ha, debido a las prácticas, digamos, asociadas a los usos tradicionales de los psicodélicos, se tiene muy presente toda esta cuestión de las prácticas psicodélicas como rituales colectivos. Sin embargo, considero que no se habla tanto y probablemente tendremos que hablar un poco más sobre los potenciales que tienen los psicodélicos cuando no son tomados como parte de una ceremonia colectiva y que ya corresponderían más hacia los usos psiconáuticos occidentales modernos, pero que son sumamente poderosas. O sea, una experiencia, por ejemplo, de una sustancia como la MDMA, que para empezar, no es una planta, ¿no? Entonces es una sustancia química, es un sintético, que
usualmente la gente lo consume en fiestas, en raves, combinado con alcohol, te da deshidratación, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tomas esa sustancia de una manera correcta, siguiendo los parámetros del setting solo, eh, y lo adaptas y empiezas a adaptar estos elementos rituales. Yo, por ejemplo, suelo hacerlo frente a un espejo, ¿no? Suelo grabar, al menos en audio, lo que vaya a salir durante el efecto. Y realmente los efectos que se producen son mucho más profundos que cuando esa misma sustancia la estás llevando a cabo dentro de una fiesta o bien no necesariamente en una fiesta, pero ya con muchas personas. Ahí ya la energía se difumina y ya no, la orientación no es tan precisa como cuando estás tú solo, porque realmente estás confrontándote con tu propio inconsciente mediante este juego de espejearte, ¿no? Entonces, creo que realmente las posibilidades de aplicación de los psicodélicos, cuando buscamos integrar tanto el uso tradicional ancestral como estas perspectivas modernas que no necesariamente tienen que estar limitadas a la psicoterapia, pero que sí tienen que apoyarse en los principios del set y el setting, que finalmente son terapéuticos. Ahí es cuando podemos empezar a partir hacia esto que el doctor Tom Roberts llama precisamente el estadio psicotecnológico del psicodélico. O sea, ahí él Bueno, utiliza esa... vos fijate que, digamos, la música electrónica tiene un diseño y la Claro. música electrónica de la mayoría de los DJs que son más elegidos por los psiconautas que en raves hacen sus viajes con, digamos, con distintas sustancias, entienden que eligen a esos DJs porque tienen los mejores diseños. Entonces, el DJ es el diseñador del ritual, Claro. porque la vibración y el sonido es primordial. Por eso yo decía esto de hablar con estos puntos de referencia, de cantarles, de otorgarles entidad viva. Pues si no le voy a otorgar entidad viva a estos puntos de mi propia conciencia, ¿a qué le voy a dedicar entidad? Claro. Muchas veces pasamos la vida, o sea, hay gente que pasa la vida y estos procesos de diálogo interno los maneja el yo y realmente el sujeto no se posiciona y no establece estos ejercicios semióticos consigo mismo, mucho menos los logra llevar a cabo correctamente con el mundo de los espíritus, con el reino de la energía, con todos esos otros aspectos que Vos ya son mucho fijate más ocultos. que yo no mencioné nada que pueda correr semióticamente a nadie del sistema de creencias propio de conceptos universales. No hablé de ningún maestro espiritual en sí, no hablé de ubicar a ningún animal de poder en ninguna dirección, hablé de los elementos como una posibilidad, pero hice más hincapié en otras cuestiones. Lo hice adrede ¿por qué? Porque lo que estoy buscando es que realmente esta plataforma que estoy regalando al público de Mindset sea realmente una plataforma útil y práctica, sea realmente una mini guía para poder acceder al campo chamánico de la conciencia sin tener que estar pendiente, como decís vos, de tener que estar necesariamente con un chamán o en un grupo. Sí, en ese sentido creo que lo que nos compartiste hoy, lo que se logró generar en este diálogo es como una entrada que no se queda únicamente en el terreno de la introducción, sino que realmente nos permitió conocer básicamente el funcionamiento de la rueda mandálica y varios de sus elementos y de cómo interaccionan entre sí. Y en ese sentido creo que es importante porque tampoco estamos presentándole a la gente algo con lo que se puedan lastimar, ¿no? Lo cual Para sí nada. corremos si empezamos a hablar de trabajo con energía, que ya es un poco más complejo, o el Claro, trabajo de espíritus de poder y todas esas otras cuestiones que ya ponen en marcha otros mecanismos, digamos, ¿no? exactamente. Ya implican otro sistema de creencias que digamos, nosotros no tenemos la certeza de que la gente los pueda tomar. Por ende, Exacto. cualquier cosa que uno pueda poner que genere un obstáculo de conocimiento en el camino epistemológico de la significación del ser con respecto al proceso que genera el psicoactivo, si nosotros tenemos la capacidad de no poner obstáculos epistemológicos a nivel semiótico, que es eso por lo cual yo diseñé y pensé mucho esta charla para llegar al día de hoy, entonces nosotros nos garantizamos de que realmente sea accesible a todo el mundo por igual. Eso es lo más
importante que yo quería compartir. Después, obviamente, que hay muchas capas más profundas que yo podría compartir y que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no?, que vos mencionás: espíritus de poder, animales guía, maestros espirituales, los mismos elementos y demás. Sí, definitivamente. O sea, aquí hay un camino todavía largo para, digamos, completar o transitar, digamos, nuestro recorrido en torno a todo el tema. Nosotros, con muchísimo gusto, pues, estamos en la mejor disposición de que, si tú tienes el ánimo y la intención, podamos sin problema Sí, darle continuidad a esto. a mí me encantaría que podamos armar juntos, después tengamos una pequeña charla y hacemos un ciclo. Sería ideal realmente poder entregar este conocimiento a la humanidad por los tiempos que corren, y quiero que sepan que cuentan conmigo para lo que necesiten, que yo estoy al servicio. Buenísimo, Javier. Pues sí, es recíproco. Igual un gustazo haber hecho esta actividad, y pues sí, también agradecerle, por supuesto, al público. Por ahí vi que nos pusieron preguntas. Realmente el espacio es como muy limitado. Quizá Sí, podríamos, para una siguiente sesión, dejar las preguntas y ahí también aprovechar para y aprovechar las preguntas para poder diseñar lo próximo. En sí, yo no quiero cerrar este espacio sin agradecerle a todo el equipo de Mindsurf todo el trabajo y el servicio que han venido haciendo por toda la humanidad hispanohablante y también por la humanidad angloparlante. Eh, la dedicación, las noches sin sueño, las pequeñas peleas, las consonancias y las disonancias, los acuerdos y los desacuerdos, todo lo que no se ve, todo eso que uno sabe que hay cuando uno sostiene con amor un espacio de trabajo, que también implica un trabajo interno. Yo, en nombre de todas las personas que realmente están y que muchas veces con un comentario lo pueden sintetizar, pero que en realidad ustedes ayudan a cambiar la vida de muchas personas, yo de corazón les agradezco el trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias, y también pues es recíproco a lo que estás haciendo, ¿no? Meter el tema del chamanismo en Occidente es un desafío, pero es un desafío que realmente vale la pena confrontar, ¿no? Y es un trabajo loable el que están realizando, y pues... Lo asumo, lo concreto, lo deseo y lo entrego, porque esto ya sería más un chamanismo urbano lo que yo estoy presentando, ¿sí? Mm, Es realmente pensar las grandes urbes como posibilidades en donde en realidad lo sagrado también se manifiesta. Te quiero claro, agradecer claro. mucho, me sentí muy cómodo y la verdad es que me encanta cómo trabajamos y cómo podemos interactuar. Sí, igual, o sea, de verdad son pocas las veces donde podemos como escarbar tan profundo, y sí, recíproco todo. Bueno, entonces nos estamos viendo por una próxima vez, saludamos al público, le deseamos lo mejor y bueno, seguimos cada uno en su plataforma y después subiremos esto a nuestras redes para que todo el mundo lo pueda tener. Por supuesto. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias Namaste. a todas y a todos, y hasta la próxima. Chao.